Buenas tardes. Vamos a dar inicio a la audiencia pública convocada en el marco del expediente número 9685 de 2025. Procedamos con la lectura del acto. 6 de noviembre del 2025. Audiencia pública convocada por la segunda sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, presidida por el señor vocal Steven Aníbal Flores Olivera y conformada por el señor vocal César Arturo Sánchez Caminiti y la señora vocal Sonia Tatiana Angulo Reatri. Expediente número 9685-2025 TCP. Sobre el recurso de apelación interpuesto por la empresa Beltec Perú SAC en el marco del concurso público de servicios número 4-2025-RE-1, convocado el 8 de septiembre de 2025 por el Ministerio de Relaciones Exteriores para la contratación del servicio de modernización de la plataforma de videoconferencia para la Oficina de Tecnologías de la Información del Ministerio de Relaciones Exteriores. Se encuentra presente, para hacer informe legal, en representación del postor impugnante, el abogado Javier Zárate Samaniego, con el registro del Colegio de Abogados de Lima número 12.952. Y también, para hacer informe legal, el abogado Gustavo Veramendi Galdós, con el registro del Colegio de Abogados de Lima número 13.286. Y finalmente, para hacer informe de hechos, el señor Felipe Rafael Ibargüen Isayama, con el número de DNI 0985-7830. Por otro lado, se encuentran presentes en representación de la entidad, para hacer informe de hechos, el señor Edwin Arturo Ordaya Díaz, con el número de DNI 0728-3169, y para hacer informe legal, el abogado Renzo Enrique Tomás Rojas Urbina, con el registro del Colegio de Abogados de Lima, número 74.885. Se deja constancia que la audiencia pública se lleva a cabo empleando la aplicación de Internet Google Meet y es grabada haciendo uso de la tecnología habilitada por el Tribunal de Contrataciones Públicas. La presente acta será suscrita de manera electrónica únicamente por los vocales integrantes de la sala y la secretaria técnica del Tribunal de Contrataciones Públicas. Muchas gracias. Se concede el uso de la palabra por el espacio de 10 minutos a los representantes del postor impugnante, la empresa Beltec Perú SAC. Adelante, doctor Javier Zárate Samaniego y o doctor Gustavo Veramendi Galdós y o señor Felipe Ibargüen Isayama. Muchas gracias, señor presidente. Si me permite, voy a compartir mi pantalla. Quisiera que me confirmen si tenemos ya la pantalla, por favor. Siempre es el doctor. Muchas gracias. Muchas gracias, señores miembros del tribunal. En este caso hemos interpuesto recurso de apelación en el expediente 096-85-2025, Tribunal de Contrataciones. Las pretensiones que formulamos en el presente recurso es que el tribunal revoque la descalificación de la propuesta de Beltec, que revocando la descalificación otorgue a Beltec la buena pro y que al declarar fundado nuestro recurso ordene la devolución de la garantía presentada. ¿Cuáles son los antecedentes en este caso? El 8 de septiembre de este año se convocó al concurso público para el servicio de modernización de la plataforma de videoconferencia para la Oficina de Tecnologías de Información del Ministerio de Relaciones Exteriores. Se presentaron 2 expostores, de los cuales solo presentaron ofertas 2, Multimedia Solution y Beltec. Posteriormente, el comité descalificó a Beltec y declaró desierto el proceso. Beltec, para acreditar su experiencia, presentó 4 contratos, que son los que aparecen en este cuadro, en esta lámina, y el comité especial admitió como válida la experiencia derivada del contrato 194-2020 SUNAT por 1.179.837.86 y descartó los contratos 195-2020, 239-2022 MINSA, 030-2021 y entre otros, por no considerarlo el último similar.
¿Qué dice al momento de la descalificación el comité sobre el contrato 195? Dice que en su cláusula segunda, objeto, indica que el servicio corresponde a servicio técnico y asistencia de requerimiento a todos los componentes y o materiales que forman de la parte de la prestación. E indica que los términos soporte técnico y asistencia no están considerados como un servicio similar al objeto de la contratación, por lo que dicho contrato no cumple para acreditar la experiencia. Esto es lo que afirma el comité especial. ¿De qué queremos nosotros con esta lámina exponer lo siguiente? Todo tanto el contrato 194 como el contrato 195 derivan de la licitación pública número 6/2020 de la SUNAT, en la que habían dos prestaciones. Una, la prestación principal, y otra, la prestación accesoria. La prestación principal fue materia del contrato 194, que ha sido validada y reconocida como experiencia válida por el Ministerio de Relaciones Exteriores, y la accesoria, que es la 195, no ha sido validada porque dice que no cumple con ser similar al objeto de la convocatoria. Ahora veamos. El objeto de la convocatoria de este proceso es que haya dos cosas: alquiler de equipo de multimedia y soporte técnico. Y el contrato 195, dentro de su objeto, dice descripción para qué se contrató. El 195 dice soporte técnico, asistencia de requerimientos a todos los componentes y o materiales que forman la prestación. Entonces, está acreditado que el contrato, en este caso, el 195, es de soporte técnico. Pero además, en el contrato, en el proceso que estamos viendo en este momento, en el punto 7.1 sobre soporte técnico y servicio de dos técnicos on-site, dice lo siguiente: de que debe haber, entre otras cosas, atención de tickets o requerimientos de incidencias de videoconferencia, reuniones y eventos audiovisuales que se requieran del ministerio, preparar la sala de reuniones, realizar reportes semanales. Como vemos, las bases del proceso de selección no solamente indican, como hemos señalado en el punto anterior, el soporte técnico, sino detallan una serie de requerimientos, de asistencia de requerimientos que tienen que hacer los técnicos. Por tanto, entendemos que nuestro contrato sí cumple con las especificaciones propias y es un contrato muy idéntico al que es la materia de contratación. Se debe tener en cuenta que términos como soporte técnico, asistencia técnica, apoyo técnico y mantenimiento son sinónimos en el contexto tecnológico y esenciales para la operatividad de los equipos de videoconferencia. Nuestra oferta cumple con lo requerido por la entidad. Una lectura integral de las bases demuestra que los servicios presentados como experiencia son sustancialmente similares e idénticas al objeto de la convocatoria. Debemos señalar que el Ministerio de Relaciones Exteriores considera mantenimiento preventivo y correctivo como soporte técnico, y eso lo podemos ver en esta lámina donde vemos que hay soporte técnico y habla de servicio de mantenimiento correctivo o preventivo. Y ya la experiencia que nosotros hemos presentado en el contrato 124 fue validado anteriormente por el Ministerio de Relaciones en el proceso, en el concurso público número 8/2022, en la que, como vemos en esta lámina, se aparece claramente y reconocen como válida la experiencia que hemos presentado. Por tanto, llama la atención que antes el mismo ministerio haya evaluado, validado la experiencia y ahora trata de desconocer basándose estrictamente en la literalidad. Y aquí estamos, los cuadros. El postor
podemos ver que en los cuadros aparecen claramente cómo es que se han validado ambas experiencias. Estos cuadros demuestran también cómo son la similitud que han existido y que en lugar de servicio técnico que hoy solicita, lo único que cambiaron fue la palabra apoyo técnico, tal como está señalado en como en el informe hemos resaltado en este círculo de color rojo. Todo lo demás es idéntico y ellos ya en su oportunidad validaron esa experiencia en ese proceso de selección. Hemos leído el último informe que ha emitido el Ministerio de Relaciones Exteriores respecto del recurso de impugnación que hemos formulado y han dicho que si bien el contrato 195 tiene habla de videoconferencia, entre otras cosas, dicen, no es posible determinar cuánto de este importe corresponde al servicio técnico de videoconferencia. Pero lo que tenemos que señalar es qué es lo que dicen las bases respecto de dos servicios similares. Y si nosotros señalamos, vemos, dice, se consideran servicios similares a los siguientes. No uno que sea exactamente de videoconferencia, lo hay. Servicio de videoconferencia, el servicio de colaboración y el servicio de implementación de salas, reuniones con equipos, multimedia, equipos de videoconferencia y los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo, rehabilitación y los servicios de implementación de infraestructura física y o equipamiento de videoconferencias para salas de reuniones y o salas de videoconferencias y auditorios y o centro de operaciones. Como vemos, el contrato 194 no solo se refiere a una experiencia de operar una videoconferencia y que ésta tenga conexiones y que pueda funcionar perfectamente, sino que además las bases recogen que pueda acreditarse como experiencia el equipamiento, la implementación, en asistencia técnica, en salas de videoconferencias, auditorios y centros de operaciones y que estos puedan funcionar bien. Por tanto, la experiencia que nosotros presentamos es una experiencia mucho más amplia, que no abarca solamente lo de videoconferencia, sino todo lo que necesita la videoconferencia para que opere plenamente con todos sus operadores. Por estas consideraciones, llegamos a las siguientes conclusiones y pedimos que se reconozca que Beltec acreditó una experiencia con el contrato 124, que está reconocido, que el contrato número 195-2020 cubre con exceso el saldo requerido, porque es 5 millones, y que la descalificación se basa en una interpretación restrictiva e ilegal de las bases. Muchas gracias, señor presidente. Doctor Zárate, gracias también. Se concede el uso de la palabra con espacio de 10 minutos a los representantes de la entidad, el Ministerio de Relaciones Exteriores. Adelante, señor Edwin Ordaya Díaz y o doctor Renzo Rojas Urbina. ¿No? No se comparte, no sé. No voy a decir. Déjalo como ratito. Deja de compartir un ratito. Deja de compartir. Ya, anda el PowerPoint. Ya está, ya, vete, ya está abierto, ya, ahí nomás. Ahora, comparte. Comparte ahora. Ahora ventana. Ahora sí, escoges eso, ya, ahí está. Ya está. Para hacer un cambio. Derecha, derecha. ¿Sale?
Regresa el PowerPoint. Quédate en el Señores, la PowerPoint. diapositiva ya está apareciendo. Ya, quédate en el Hay que PowerPoint. empezar. No, Vamos en a el otro. poner. Ya, ahí avanzan. Ya. Ok, muchas gracias. Disculpe el inconveniente, señor presidente del tribunal. Buenas tardes y buenas tardes con todos los presentes. El presente recurso de apelación es sobre la descalificación de propuesta de la empresa Beltech Perusac en el concurso público de servicios 4-2025, primera convocatoria, cuyo objeto de contratación es el servicio de modernización de la plataforma de videoconferencia para la Oficina de Tecnología de la Información del Ministerio de Relaciones Exteriores. Como pretensión de ese recurso de apelación, señala la empresa apelante que se revoque la decisión de descalificar la propuesta de la empresa Beltech Perú SAC, que el tribunal otorgue a Beltech la buena prueba del concurso público y devuelva la garantía. Sobre el particular, las bases integradas del procedimiento de selección sobre la experiencia del postor en la especialidad menciona que esta debía acreditarse un monto acumulado de 2 millones. En los denominados servicios similares, de los cuales se consideran servicio de videoconferencia y o servicios de colaboración y o servicios de implementación de salas de reuniones con equipamiento multimedia y o equipo de videoconferencia y o servicio de mantenimiento preventivo y o correctivo y o rehabilitación y o servicios de implementación de infraestructura física que incluyan equipamiento multimedia y o equipamiento de videoconferencia para salas de reuniones y o salas de videoconferencia y o auditorios. Para acreditar su experiencia del postor en la especialidad de acuerdo a las bases, Beltech presentó las siguientes experiencias. El contrato 194-2020 SUNAT, 195-2020 SUNAT, contrato 239-2022 MINSA, el contrato 030-2021 INSN. Respecto a lo que atañe el recurso de apelación, cuestiona la descalificación del contrato 195, el cual se encuentra vinculado con el contrato 194. El 195 es una prestación accesoria y el 194 es la prestación principal. Bien, pero ¿por qué el comité decidió calificar parcialmente la experiencia del contrato 195, el cual tiene un monto del contrato que se suscribió por 9.165.000? Validó solo 1.179.837.86, porque de manera dirigente, hay que señalarlo, el postor presentó dos documentaciones adicionales que de manera clara, coherente, específica, conllevó a que el comité pueda apreciar estos dos documentos, el precios unitarios y declaración jurada de experiencia, en el cual, como componentes de este contrato 194, se establece el ítem habilitación de solución de telefonía IP, que está relacionada con un servicio similar vinculado al objeto del contrato, motivo por el cual se consideró parcialmente calificar hasta por el monto de 1.179.837.86 la experiencia contenida en este contrato, que refiere a un contrato de compra y venta derivado del concurso público 6-2022 SUNAT. Ahora, respecto al contrato 195.020, que es una prestación de servicios, que es la prestación accesoria de este contrato 194, que señala las bases nuevamente sobre la experiencia del postor en la especialidad. Requiere que se acredite la especialidad hasta por 2 millones de soles, pero que señala el objeto del contrato. Establece en la descripción, como se aprecia en la diapositiva, que es el soporte técnico, asistencia de requerimientos a todos los componentes y o materiales que forman parte de la prestación. Es así que el comité, sobre la base del principio de literalidad, aprecia que soporte técnico y asistencia de requerimientos no es un servicio similar, como se aprecia y se requería en las bases integrales, motivo por el cual determinó descalificar esa experiencia contenida en el contrato 195. Ahora, ¿y cuál es el fundamento del recurso de apelación por parte de la empresa? El numeral 11, su recurso de apelación, establece que el servicio objeto del contrato es de soporte técnico, asistencia de requerimientos a todos los componentes y materiales que forman parte de la prestación, es decir, de la solución de comunicaciones unificadas que, como se desprende de la prestación principal, el contrato 194, incluyen equipos de videoconferencias como los requeridos por la entidad. Asimismo, señala que en diversos extremos numerales de los términos de referencia
se señaló soporte técnico, así como se aprecia en el cuadro. Sin embargo, resulta importante hacer la lectura explícita de lo que señala estas condiciones en los términos de referencia. Por ejemplo, en el numeral 6, descripción general de requerimiento, señala que el requerimiento consiste en la modernización y soporte multimedia para el Ministerio de Relaciones Exteriores, cuyo objetivo es garantizar el óptimo funcionamiento y mantenimiento de los equipos de videoconferencia y dispositivos multimedia instalados en las salas de reuniones de la entidad. El servicio solicitado está compuesto por lo siguiente: alquiler de los equipos multimedia con el propósito de modernizar la infraestructura tecnológica del Ministerio y asegurar el correcto funcionamiento de las salas multimedia. Se contempla el alquiler de los siguientes equipos: soporte técnico con dos técnicos on-site. El contratista deberá contar con la disponibilidad de 2 técnicos especializados en soporte multimedia. Señala explícitamente que son 2 técnicos especializados en soporte multimedia para brindar asistencia en la configuración y uso de equipos durante reuniones y eventos, gestión de inventario de equipos y accesorios audiovisuales asegurando su disponibilidad y operatividad, resolución de problemas técnicos en tiempo real, incluyendo conexión de dispositivos, configuración de audio y video y problemas de red. Asimismo, el numeral C.1 señala que el personal para soporte técnico, el contratista deberá considerar 2 soportes técnicos on-site, quienes deberán atender los servicios de videoconferencia en las salas del cuadro, todos así como la atención de eventos en los que participa el Ministerio. Otro numeral que hace referencia a soporte técnico, a estos términos, es el numeral 7 y el 14. El numeral 7, soporte técnico durante la prestación del servicio, hace referencia al soporte técnico de 2 técnicos on-site nuevamente. El contratista deberá considerar 2 técnicos on-site. Y en el numeral 14, requisitos de calificación, respecto a la capacidad técnica y profesional en la experiencia personal clave, señala que se requiere 2 soportes técnicos on-site, acreditando experiencia mínima de 3 años de soporte técnico de equipamiento multimedia y audiovisuales. Entonces, ¿qué nos lleva de la lectura explícita de las condiciones de los términos de referencia como una primera conclusión? Es que de estos numerales 6, 7 y 14, el soporte técnico o estos términos se solicita y se refiere expresamente al soporte técnico multimedia, entendido como un servicio de soporte especializado en el equipamiento de videoconferencia y multimedia. En consecuencia, no corresponde interpretarlo como un soporte técnico general tal como lo sostiene el impugnante. Como una segunda conclusión, el contrato 195, relacionado solamente y exclusivamente a una prestación de servicios, hace referencia al soporte técnico de la prestación principal, el contrato 194-2020 con SUNAT, el cual tiene como componentes a bienes de telefonía IP, equipos de videoconferencia, así como licencia de software. Y como tal es indicado en el objeto del contrato, no es un servicio de soporte técnico multimedia especializado, tal como se ha solicitado en los TR del procedimiento de selección apelado, por lo que del servicio acreditado como soporte técnico del postor en la que se consigna un monto de 5.751.123.12, no es posible determinar cuánto de ese importe corresponde al servicio técnico de videoconferencia, por lo que el servicio técnico presentado por el postor en el contrato 195-2020 SUNAT, prestación de servicios, no cumple con experiencia al no ser igual o similar al objeto de la contratación y al no poder determinar cuánto es el importe que correspondería al servicio técnico de videoconferencia, como si lo hizo, por ejemplo, en el contrato 194 para poder esclarecer que un ítem estaba referido al servicio similar requerido, vinculado con el objeto de la contratación, presentó el detalle de precios unitarios y una declaración jurada. En este caso, no se puede determinar porque no se juntó una documentación adicional que permita al comité tenerlo claro, tenerlo preciso, que no sea difuso esa condición de cuánto del monto de los 5 millones de este contrato 195 correspondería al servicio técnico de conferencia. A propósito de todo esto, la resolución 864-2025 del Tribunal de Contratación de la Sala 4 establece y manifiesta que una oferta difusa, confusa, imprecisa, imposibilita al comité de selección la determinación fehaciente del real alcance de la misma, por lo que éste deberá no admitida o descalificarla, según corresponda, pues no es función del mismo órgano interpretar el alcance de una oferta, establecer ambigüedades o precisar condiciones, sino aplicar las bases integradas y evaluarlas respecto de ellas. Por estos motivos, señor miembro del tribunal, consideramos que el recurso de apelación debe ser clara y fundada. Sí, en la señor parte... Sufrido, le agradezco las precisiones. En todo caso, en la etapa de réplicas y dúplicas podrán agregar algo más de considerarlo pertinente.
Se consulta a los representantes del postor impugnante si van a hacer uso de su derecho a réplica. De ser así, por el espacio de 3 minutos. Sí, doctor Felipe, por favor. Ok, sí, solamente para empezar con la última parte sobre el tema de videoconferencia. En realidad, dentro de los servicios similares, también se incluye como válida la experiencia de equipamiento de comunicaciones. Equipos de comunicaciones, en este caso, es un contrato de comunicaciones unificadas, por lo tanto, sí es similar. Es mucho más amplio ese concepto que ponen en servicios similares. Ahora, en la página 25 de las bases, ustedes, la misma entidad califica de todo el equipamiento que va a ser parte del alquiler como equipos de videoconferencia que serán implementados, sabiendo también, obviamente, que hay equipos multimedia, ¿no?, que son parte de un sistema de videoconferencia. Entonces, no es cierto que el soporte técnico, que inclusive en la calificación de las personas de soporte técnico, o inclusive un perfil personal clave adicional, que es el tema de implementación de equipos de videoconferencia, se menciona mucho el perfil de videoconferencia. Entonces, no son servicios que no sean afines, ¿no? Y como nosotros, solamente para recalcar, como mostramos en una de las láminas, ¿no?, en el argot tecnológico, las palabras mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo, apoyo técnico, soporte técnico, ayuda técnica, son considerados similares, ¿no? Por eso no entendemos la literalidad que encima está en sus mismos documentos explicado, ¿no?, como servicios similares. Y quisiera para terminar, solamente hacer una analogía que no es del sector tecnológico, ¿no?, que es, por ejemplo, cuando uno tiene un auto y quiere hacerle un mantenimiento preventivo o a veces correctivo, los lleva al taller. Y en el taller, las personas encargadas son los técnicos automotrices o automotores los que se encargan de ese mantenimiento preventivo y correctivo. ¿Okay? ¿Cómo se llama esa acción o ese labor? Son justamente un soporte técnico, un apoyo técnico, una ayuda técnica que va justamente a asistir con los requerimientos, ¿no? Entonces, no entendemos por qué, a pesar de que todas esas funcionalidades están descritas, ¿no?, dentro de las bases, el comité de selección optó por ser muy restrictivo y literal en esta parte. Sin embargo, en el tema del contrato 194, sí lo hacen, e inclusive en el concurso de hace 3 años, se tomó esa misma experiencia, ese mismo contrato como válido, ¿no?, a pesar de que los términos tampoco coincidían. Entonces, con eso quería terminar mi intervención. Muchas gracias. Doctor Zárate, ¿va a agregar algo más? Le queda 1 minuto. Sí, doctor, solamente señalar lo siguiente. Escuché atentamente la exposición del Ministerio de Relaciones Exteriores y ellos dicen que no se ha podido desagregar porque el servicio técnico es de videoconferencia, pero se olvida que no está pidiendo un contrato igual. O sea, no se están pidiendo que se acredite una experiencia igual al contrato, sino que esa experiencia de servicio técnico puede ser acreditada mediante contratos de rehabilitación, servicios de implementación, equipamiento, videoconferencia. O sea, la experiencia, por eso es que se consideran similares. Ellos, al decir que no está desagregado, lo que tratan es de reducir y que se busque un contrato igual, cosa que no es cuando se acredita la experiencia similar. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias. Gracias a usted. Se consultan los representantes de la entidad si van a agregar algo más. De ser así, también por el espacio de 3 minutos. Buenas tardes. Solo para recalcar que lo que estamos pidiendo, el Ministerio de Ciencia está pidiendo exclusivamente son equipos de videoconferencia y soporte técnico multimedia para los equipos de videoconferencia, ¿no? Esa es la especialidad. Yo sé bien que ustedes han hecho otro contrato que es mucho más amplio, que están utilizando temas de telefonía y temas de software. Eso en esta vez no entra al contrato de nosotros, eso no estamos pidiendo, ¿no? Entonces, y en su experiencia ustedes no pueden, como en el primer contrato, en el 94, donde ustedes sí han detallado la estructura de costos y por lo tanto se ha tomado lo especializado, lo hemos tomado clarísimo. En el segundo contrato no lo presentan así, por lo cual no lo podemos calificar la parte exclusivamente que es de multimedia. Esa es digamos, la parte más esencial, ¿no? ¿Se puede solicitar una dúplica, señor presidente? Bien, ¿es todo? Señores de la entidad, ¿es todo? Afirmativo. Listo, muchas gracias.
para reiterar a las partes que ya la etapa para que cada uno de sus representantes haga uso de la palabra ha concluido. Habiendo finalizado las exposiciones, vamos a pasar a la siguiente etapa de esta audiencia pública en la cual se podrán formular las consultas que este colegiado eventualmente tenga. En ese sentido, se consulta al señor vocal César Sánchez si va a formular preguntas. Buenas tardes, señor presidente. No tengo preguntas. Gracias, doctor. De igual manera, se consulta a la doctora Tariana Angulo si va a formular preguntas. Buenas tardes, señor presidente. No tengo preguntas. Gracias. Gracias. De mi parte tampoco tengo preguntas, con lo cual se da por concluida la presente audiencia. Gracias y buenas tardes. Muchas gracias. Gracias.